Bien, buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, Buenos días. profesor. Profesor. Buenos Buenos días, días. buenos días, licenciado. ¿Qué tal el inicio de semana? Bien, el día de hoy vamos a culminar con una clase que tiene que ver con el tema protésico y después de allí pasamos justamente a otro tipo de prótesis, a las denominadas endoprótesis. Si bien nosotros hemos enfocado, ¿no?, el manejo del paciente amputado, lo hemos enfocado a miembros inferiores porque casi toda la casuística que tenemos en realidad viene por algún tipo de amputación en miembros inferiores. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy, es rápido la clase, es rápida, prótesis de miembros superiores. Más que todo vamos a conocer los niveles y los tipos de prótesis que existen, ¿no? Además, como los elementos que conforman una prótesis y parte de los objetivos o funciones que vamos a tener que reconocer frente a un paciente con estas características. El primer punto es que el paciente amputado de miembros superiores es totalmente distinto en el manejo, en la rehabilitación. ¿Sí? Desde el punto de vista funcional, sus requerimientos no le impiden la locomoción, la marcha, ¿no? Sus requerimientos le dificultan o le limitan el poder agarrar, sujetar objetos. Ahora, si la amputación es bilateral, esto es más complejo, ¿no? Acá entra a tallar justamente el hecho de que va a tener que reeducarse las diferentes formas de agarre, va a tener que aprender a utilizar una prótesis. Sin embargo, les cuento que en los pacientes que tienen justamente una amputación del miembro superior, también hay una escasa relación por el uso de la prótesis. No muchos pacientes adquieren una prótesis por las dificultades, ¿no? Las dificultades que vamos a pensar aquí en este caso están en relación a lo difícil que puede ser el manejo de una prótesis, sobre todo el tiempo que les puede tardar manejar, ¿no? Ahora, las prótesis para miembro superior las hay de todo tipo, las hay sencillas, las llamadas prótesis mecánicas, para aquellos que quieren maniobrar, ¿no? Pero también hay las prótesis estéticas, aquellos que utilizan una prótesis solamente como complemento relleno, ¿no? Y las hay de diferentes niveles. Ojo, cuando la amputación, por ejemplo, se produce el muñón que se tiene en miembro superior, a diferencia de miembros inferiores, no se deforma tanto. Así que en realidad un paciente protésico en miembro superior es casi posible en su totalidad, casi posible en un 100%. ¿Sí? El paciente puede usar una prótesis también en una etapa mucho más temprana. Hablamos de que el paciente apenas pueda empezar a adaptarse al muñón, reduzca el dolor y considerablemente el paciente puede ir utilizando una prótesis mientras va haciendo rehabilitación. Entonces, esas son las diferencias que existen en ambos casos, ¿no? Acá entra a tallar mucho el rol del terapeuta físico como el rol del terapeuta ocupacional. Instituciones nacionales como las que tenemos, esa tarea o ese trabajo lo desarrollan ambos, pero básicamente cuando está muy marcado el panorama, terapia ocupacional se encarga mucho más ya de recuperar el uso justamente de la prótesis con el paciente, mientras que terapia física se encarga mucho más de preparar al paciente en las condiciones físicas, en la tolerancia al dolor, en el manejo justamente de la movilidad articular del paciente y obviamente los cambios que esto produzcan en la postura, dependiendo también el nivel de amputación, ¿no? Algunas otras características que también puede sumarse al paciente amputado, obviamente, miembro superior, es que la etiología y el grupo etario más frecuente no es el adulto mayor. Primero, la etiología casi siempre es de origen traumático. Hay algunos casos que va a variar, ¿no? Por ahí hablamos de problemas derivados, obviamente, de algún tipo de cáncer o tumor. Sin embargo, la mayor cantidad de causas para poder generar una amputación son traumáticas, ya sean por corte limpio, o sea, por corte de herramientas, ya sea en este caso accidentes de tránsito, explosión, electrocutación y diferentes actividades que pueden conducir a una amputación, ¿ya?
Mientras que el grupo etario no es tan adulto mayor, en realidad son personas que están en plena actividad laboral en la mayor parte de ellos, así que hablamos personas que pueden estar entre los 20 hacia los 50 años de edad, que es el grupo más propenso a este tipo de amputación. Por lo tanto, también es un grupo que tiene o puede tener un mejor manejo de la actividad física, o sea, el acondicionamiento físico de repente no va a ser tan complicado en ellos, y todos los demás detalles que hablábamos, como la movilidad articular, la sensibilidad, y todos los puntos también dependen de cómo ha sido el proceso. Si el proceso ha sido de la amputación, ha sido progresivamente evolutiva, sin infecciones, sin algún manejo o comorbilidad externa que aparezca, probablemente este paciente en unos meses ya está óptimo para una prótesis, ¿no? Sin embargo, pasa el lado contrario, como siempre hemos estado viendo, ¿no? Condiciones donde la prótesis obviamente puede retardarse porque no hay una buena cicatrización, hay condiciones desfavorables, por ejemplo, en el cierre de la cicatriz de esta zona, hay infecciones que pueden aparecer, por ahí, producto de las infecciones, pueden aparecer otros problemas como alteraciones de la sensibilidad, ¿no? E incluso un hipotrofismo muy marcado y severo que finalmente retarda también el uso de una prótesis. La adquisición de una prótesis para miembro superior, acá hablamos de dos tipos, la prótesis mecánica y la prótesis llamadas mioeléctricas. Entonces, los costos son definitivamente extremos, ¿no? Las prótesis mecánicas suelen ser muy cómodas, incluso las prótesis estéticas también no son tan costosas como en el caso de los miembros inferiores, pero las prótesis, obviamente mioeléctricas, las que tienen un sistema totalmente diferenciado, obviamente no vamos a hablar de cómo se construye el proceso, sino algunas partes de las prótesis mioeléctricas y sus características son totalmente diferentes y el costo es altísimo. Entonces, poder obtener una prótesis mioeléctrica es bastante cara, ¿no? Sin embargo, las prótesis mecánicas que se utilizan no son costosas porque su mecanismo también es bastante más sencillo. El mecanismo normalmente consiste en unas correas que van a permitir al individuo poder sujetar y soltar un objeto. En la mayoría de los casos cumple esas funciones. Hay casos donde se le puede adicionar movimientos más complejos. Sin embargo, ya las prótesis mecánicas no dan mucha ventaja para ellos, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la clase con este preámbulo, chicos. Si ustedes en el camino tienen alguna pregunta, ya saben que pueden realizarlo en cualquier momento. Eh, ¿Qué hacer? Permítanme un momento, ¿ya? He compartido, pero... Ya está, ya. Ahora sí. Bien. Las prótesis para miembro superior, bueno, el primer punto y parte de lo que he venido hablando en este momento son las generalidades basadas para el porqué de una prótesis a miembro superior, ¿no? Sabemos y tenemos que tener en claro que las funciones que cumplen los miembros superior son totalmente distintas, ¿no? El agarre es la prioridad, ¿no? El poder agarrar, sujetar, alzar objetos, cargar, trasladar, transportar son parte indispensable de los miembros superiores. Definitivamente la mano es el que cumple estas funciones, ¿no? Ahora, hablar solamente de la mano como una zona específica anatómica del cuerpo que desarrolla todo esto también sería bastante injusto, ¿no? No mencionar articulaciones u otros segmentos más proximales. Por ejemplo, el caso del hombro es una articulación muy móvil que nos ayuda y nos facilita el poder, por ejemplo, direccionar
el alcance de la mano. La mano no podría llegar a esta posición si primero el hombro no lo coloca y el codo es el que permite los alcances. Recuerden que las articulaciones intermedias de nuestras extremidades superiores o inferiores, como el codo y la rodilla, nos sirven para el alcance, ¿sí? Tener un mayor o menor alcance. Entonces, finalmente todo esto se desarrolla, claro, gracias a la mano. Y la mano tiene un gran conjunto de músculos que permiten, obviamente, el poder desenvolver un gran número de actividades, ¿no? Diferentes tipos de agarre, presiones individuales, simples, pero también gruesas, no tan complejas, de fuerza, ¿no? Eh, ya de por sí podemos entender que una prótesis simple o una prótesis mecánica no va a poder imitar todo el conjunto de movimientos de la mano. En sí es muy complejo que pueda imitar una prótesis simple porque imagínense solamente la cantidad de músculos extrínsecos que están en relación a la mano. ¿Sí? Músculos extrínsecos, no intrínsecos, o sea, no músculos propios de la mano. Los músculos extrínsecos están alrededor de unos 14 o 15 músculos extrínsecos, creo que son 14, que están en función para la mano. Ahora, imagínense los músculos intrínsecos propios de la mano, que también son un buen número. Finalmente, pues podemos llegar a hablar más de 25 grupos musculares que ponen en acción o participación la mano. 25 grupos musculares jóvenes, imagínense. Ahora imagínate un sistema que imita la mano con un sistema de correas que solamente tiene 2 o 3 tipos de correas para poder direccionar los miembros o la extremidad o sí, la unidad terminal llamada, ¿no? Entonces, muy difícil, muy complejo desde la parte mecánica que se puede desarrollar. Entonces, las prótesis en este punto solo intentan imitar no el movimiento fino, por lo menos no las prótesis mecánicas, sino intentan imitar el movimiento grueso, el transportar, agarrar, sujetar. Bien, mientras que las prótesis mioeléctricas sí intentan, obviamente, manejar este punto, ¿no? Intentan alcanzar lo más parecido a la mano humana, intentando, obviamente, movimientos finos, y esto se basa en cuanto a los potenciales de acción, que es otro mecanismo de entrenamiento. Tenemos algunos videos para poder hablar de ello. Chicos, ¿tenemos alguna pregunta? Reviso el chat un momento. Ok, listo. Entonces, ya denominadas estas acciones que estamos intentando hablar, nos queda claro pues que los miembros superiores y su actividad prensil van a determinar, ¿no? De acuerdo al requerimiento, la necesidad de cada individuo, van a requerir un tipo de prótesis en esta clasificación. O es una prótesis mecánica en cuanto al movimiento, o es una prótesis mioeléctrica, ¿sí? Ahora, hay casos donde el paciente no desea, obviamente, ningún tipo de estas dos prótesis. No desea el funcionamiento por lo complejo que le puede resultar maniobrar o simplemente por la poca utilidad que podría tener una prótesis en lo que queda del resto de algún segmento. Por ejemplo, cuando hablamos amputados de mano, específicamente amputados de mano, y dentro de los amputados de mano puede haber amputados de dedos. Entonces, si hay un paciente amputado con 2 dedos, a veces el utilizar una prótesis mioeléctrica, por lo costoso que sea, obviamente está poco al alcance de una persona. Entonces, en estas consideraciones, usar una prótesis mecánica tampoco es una gran alternativa. No hay muchos mecanismos para poder ayudar a los 2 dedos, nada más. Muchos de los pacientes optan por una prótesis estética, ¿sí? E incluso si la amputación es más arriba, transradial, también hay pacientes que optan por una prótesis estética. Esto ya parte en una decisión netamente la parte emocional, psicológica, de poder recuperar parte de la extremidad que ha perdido. Sin embargo, el interés por el mecanismo, el funcionamiento, no está acá, por lo menos no está siendo un punto clave para que el paciente pueda manejar su extremidad. Las razones son múltiples, ¿no? Hemos tenido nosotros, en algún momento he tenido un paciente miembro superior y el cual obviamente tenía una prótesis estética, y su principal decisión por el que utilizar una prótesis estética partía por el hecho de que él es, por ejemplo, diestro y entonces todas sus actividades más básicas que él realiza, lo realizaba solamente con la mano derecha. Imagínense ustedes incluso digitar, hoy en día muchos digitan solo con una mano,
se pueden apoyar con parte de otros dedos, pero si no lo tuvieran, pueden digitar con una sola mano, manejan todo con una sola mano, escriben con una sola mano. Entonces, esto no les genera, comen con una mano, no les genera un impedimento y por lo tanto deciden utilizar una prótesis estética. Ahora, si la amputación es bilateral, vuelvo a repetir, el panorama cambia. Ahora, si la amputación es en la mano no hábil, es probable que pueda pensarse en una prótesis, aunque muchos pacientes también terminan aprendiendo cosas con la mano no hábil. Y vuelvo a repetir, depende de la tarea o la función. Si su función es escritura, su función tiene que ver mucho con estos procesos bastante manuales finos, obviamente va a tener muchas necesidades, ¿no? De poder maniobrar solo con una mano, pero sin embargo, son decisiones que se optan por el paciente en algún momento. Vemos la necesidad de una prótesis para los pacientes amputados, una necesidad muy, muy clara cuando la función que desarrollan ellos es indispensablemente manual, ¿sí? Y por ahí requieren pues mecanismos finos, o lo vemos también cuando el paciente tiene una amputación bilateral y necesita obviamente de los miembros inferiores, perdón, superiores, los dispositivos terminales para que le pueden ayudar a trasladar, sujetar, ¿bien? El objetivo de toda prótesis es tener la capacidad, obviamente, de generar prensión, ¿sí? Generar prensión, poder, en este caso, transportar, liberar, alcanzar objetos. Ese es el objetivo de todas las prótesis. Sobre todo las prótesis mecánicas cumplen ese objeto. Si hablamos de las estéticas, obviamente que no. Y si hablamos de una prótesis mioeléctrica, a este objetivo se le suman más puntos, ¿no? Así que, ojo, estos objetivos están basados en las prótesis mecánicas, ¿sí? Netamente las prótesis mecánicas. No tiene mucho sentido hablar de las prótesis estéticas en sí, eh, tal cual, pero sí las prótesis mecánicas porque nos permiten el funcionamiento, que es lo que nosotros vamos a apuntar al entrenamiento, ¿no? Obviamente su capacidad de anclaje y suspensión de estas prótesis en el cuerpo deben ser muy buenas, así que para ello deben evitar justamente que la prótesis caiga, se descuelgue. El sistema de suspensión que tienen es mucho mejor, obviamente, que en relación a los miembros inferiores. Vamos a ver que la mayoría de sistemas de suspensión tienen correas, anclajes. Aparte de utilizar, por ejemplo, el INEF, tienen puntos adicionales para una buena suspensión. Su capacidad de control, por ejemplo, del paciente, la interacción de la prótesis a través de la acción muscular y obviamente la participación de tanto el muñón como otras estructuras, es importante para el control y el funcionamiento. Esto sí requiere de un buen entrenamiento. Si vimos el entrenamiento en miembros inferiores, que también se basaba en los mecanismos, por ejemplo, de movilizaciones de articulaciones, acá es similar, la diferencia que los mecanismos, pues netamente requieren de acción participativa de músculos del tronco, ¿no? Casi siempre músculos del tronco. Bien, y por último, la parte de restablecimiento del equilibrio, ¿no? Y la simetría corporal. Ya que si se pierde gran parte del segmento de miembros superiores, imaginemos un amputado transhumeral, pierde buena parte de los miembros superiores, entonces, e incluso en el transradial ya debe haber algún tipo de alteración del equilibrio en la postura. Entonces, también, obviamente, el peso debe ayudarnos, ¿no? A mantener ese equilibrio y, obviamente, con el entrenamiento y la reeducación postural seguramente se puede restablecer este punto, ¿no? Los tipos de prótesis dependen justamente de no exclusivamente dependen, en este caso, de las clasificaciones. Una de las clasificaciones que habla de tipo de prótesis es según el nivel de amputación. De esto es lo que más hemos hablado, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que son desarticulados del hombro, o codo, muñeca, o los pacientes que están amputados, por ejemplo, por encima o por debajo en este caso, en relación del codo, ¿no? Y ahí hablamos, pues, ¿no? De las prótesis transradiales o transhumerales. En cuanto a las justamente a los materiales en los cuales se desarrolla, se hablan de los convencionales o mecánicos, ¿no? En cuanto al movimiento, ojo, convencionales o mecánicos y los electrónicos, ¿no? Llamados mioelectrónicos, también los hay híbridos,
pero una de las clasificaciones más actuales habla ya netamente mecánicos y mioeléctricos, ¿no? Entonces los híbridos, todos los demás encajan en los mioeléctricos. Según la función, ¿no? Si son estético o funcional, ¿no? Dentro de los activos, obviamente entran todos los que están en mecánicos y bioeléctricos, y los pasivos son solamente los estéticos, que vuelvo a referir. No es un punto de interés hablar mucho de ese tema, ya que no manejamos mucho este punto. Y por último, es solamente el uso de este tipo de prótesis, ¿no? Las prótesis pasivas solo ayudan a mantener o conservar justamente la imagen corporal, el segmento, dar obviamente las características emocionales, psicológicas que pueden, ¿no? Darle obviamente al paciente no digo que no sea importante, sino le da otra visión al paciente de cómo se encuentra en esta realidad, y obviamente pues no manejan diferentes tipos de gamas de prótesis estéticas, ¿no? Estas prótesis estéticas son muy variantes. Mire, si ustedes ven esa mano protésica, ese antebrazo, no solamente la mano y el conjunto, tiene un buen desarrollo, ¿no? En cuanto a lo que es la parte estética hoy en día, ¿no? Las prótesis pueden ser bastante imitativas al color de la piel, al tono, a la forma, ¿no? Y por lo tanto, pues definitivamente el uso de las prótesis estéticas tiene una buena acogida, ¿no? Por todas las características que ustedes están mirando en ese caso, ¿no? Una imagen que narra cómo puede llegar a ser una prótesis estética, lo suficientemente bien hecha como para que imite e incluso, ¿no? El paciente pueda tener una gran satisfacción de su uso. Ahora, desde el punto de vista funcional, no cumple ninguna función, exceptuando que alguien por ahí pueda decirme, no, profesor, el peso y el uso puede ayudar también a recuperar la simetría corporal, en parte, aunque la mayoría de prótesis estéticas son mucho más livianas. Bien, las hay también prótesis estéticas en todos los niveles. Ojo, no solamente está a nivel de mano, antebrazo, no, también los hay transhumeral y los hay incluso para pacientes desarticulados, como el caso, ¿no? De los desarticulados del hombro. Las prótesis activas, estas sí son las prótesis funcionales y se dividen en dos tipos, ¿no? Las prótesis activas que vamos a hablar acá. Las prótesis mecánicas, por eso los llamamos prótesis de brazo activo por tracción o mecánicas, y pues, hay las prótesis eléctricas, ¿ya? Las prótesis mecánicas utilizan nuestra propia fuerza para poder obviamente movilizar. No se pueden movilizar los segmentos o los dispositivos o articulaciones si es que el paciente no ejerce una acción voluntaria de la contracción muscular. Bien, en cuanto a la función, se utiliza con sistemas de cableados y obviamente todos los cables van a generar movimientos, ¿no? Van a generar movimientos de las articulaciones y del extremo distal, o llamado también dispositivo terminal. Seguramente muchos de los dispositivos terminales que van a ver acá son los dispositivos tipo Garfio, que es el más común, ¿no? El tipo Garfio, por su forma, por la posibilidad de tener un agarre simple, aunque también hay dispositivos terminales que hoy en día pues cumplen funciones también híbridas en la parte estética. La parte terminal no tiene solo una forma de Garfio, sino tiene una forma de mano, aunque pierde capacidades funcionales, ojo, porque ya no tiene las opciones de poder hacer un traslado mucho mejor, sobre todo cuando se quiere coger un objeto sin la necesidad de utilizar algún tipo de contracción. ¿Ya? Entonces, la parte distal o el dispositivo distal en forma de Garfio es uno de los puntos más clave que tiene este tipo de prótesis, y por eso va a ser la más común que se va a utilizar, ¿no? Estas prótesis o estos sistemas están obviamente desarrollados para tener un control de acuerdo al nivel de amputación. Si el nivel de amputación es más alta, los mecanismos de control son más complejos, ¿no? Obviamente hay más correas, hay más sistemas para el control y también hay obviamente más dificultad para el manejo, ¿no? Mientras que si el dispositivo obviamente también
tiene otros requerimientos como de fuerza, de agarre o tracción más fuertes. También su constitución de la prótesis es más compleja. Hay prótesis que sirven para agarres ligeros o agarres no tan fuertes y hay prótesis que incluso sirven para entrenamiento. ¿Sí? Vamos a ver algunas de estas prótesis, obviamente en video. ¿No? Esta es una prótesis, por ejemplo, activa, ¿no? Activa obviamente por tracción, una imagen referencial donde podemos ver, ¿no? Una prótesis que tiene en sí algunos cables, ¿no? Los cables que pueden ver, por ejemplo, este cable anterior y este cable que venía de la zona posterior o lateral, permiten los mecanismos de función para, por ejemplo, en este caso, articulaciones como el codo y a la vez también dispositivos terminales. En la prótesis ya colocada se puede visualizar, ¿no? El dispositivo, por ejemplo, el mecanismo del sistema de correas. Ahora, el sistema por donde pasan las bandas, obviamente, o los mecanismos de tracción puede variar mucho, ¿no? Pueden variar mucho de acuerdo al fabricante. En este caso, miren que el dispositivo terminal es más estético, mientras que aquí el dispositivo terminal es en la forma de garfio. Hay diferentes tipos también de garfio, de agarre, ojo. Bien, entonces, esto varía mucho, vuelvo a repetir, de acuerdo a las características de funcionalidad. Por eso en el caso protésico hay muchas opciones. El mercado ofrece diversidad, ¿no? Diversidad de prótesis. Las diferencias en el manejo tampoco no son muy amplias en estos dos puntos. Sin embargo, también requiere de la necesidad del paciente. Por eso que es importante que ustedes entiendan parte del uso de las prótesis, quizás no la confección, elaboración, pero sí entendamos parte del uso de la prótesis para tener una idea que en realidad en el mercado existen diversos tipos de prótesis y diversas opciones en los cuales ya más adelante pueden empaparse para que sepan justamente que el paciente puede tener diferentes opciones. Recuerden que si ustedes no conocen estos puntos, imagínense el paciente va a conocer muchísimo menos. Y si él no conoce, obviamente, qué opción o alternativa se le puede brindar e ir orientando, ¿no? Incluso esto podría pensarse que puede planificar también nuestro tipo de programa de entrenamiento, ¿no? Necesito un entrenamiento para un dispositivo donde voy a tener que utilizar parte de los movimientos de mi tronco, entonces voy preparando también esos movimientos. Bien, vamos a ver las prótesis justamente mioeléctricas. Estas prótesis mioeléctricas totalmente diferenciadas, miren que muy poco es lo que se pueda conocer de las prótesis mioeléctricas a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Probablemente en algunas instituciones eh, privadas o algunas instituciones relacionadas justamente a la investigación puedan encontrar estas prótesis mioeléctricas. Las prótesis mioeléctricas no funcionan bajo ningún mecanismo de acción, sí, chicos, bajo ningún mecanismo de acción de cuerdas, bandas, sino tiene un sistema de movimiento, obviamente, en base a los potenciales de acción. Así que, obviamente, los potenciales de acción transforman de nuestro cuerpo, se transforman en potenciales eléctricos, ¿no? Los cuales, pues, estos potenciales eléctricos van a dar la capacidad de generar movimientos, movimientos simples y movimientos también complejos, ¿no? En definitiva, esto es la modernidad hacia donde se alcanza con las prótesis, ¿no? Todavía ¿no? Hay casos en los que las prótesis pueden terminar siendo híbridas y obviamente no son tan complejas y bajan mucho el costo. Sin embargo, el punto de la evolución de las prótesis es esto, ¿no? Es llegar a prótesis mioeléctricas donde el paciente pueda recurrir a la mayor cantidad de movimientos, y lo hablo no solo en miembros superiores, sino es probable que también se pueda dar en miembros inferiores. Y es probable que el paciente desarrolle una prótesis tan, pero tan buena y un mecanismo tan bueno que permita, pues, llegar a hacer actividades que obviamente, pues, no, era muy imposible, perdón, poder pensar hace 50 o 100 años atrás. Hoy, pues, se tiene prótesis con tanta complejidad que probablemente, pues, ¿no? El paciente no sufra mucho el poder haber perdido la extremidad, sino
pues recupere casi todo, ¿no? Esta es una foto, por ejemplo, de una prótesis mioeléctrica, ¿no? El paciente en realidad amputado está conectado a un mecanismo, ¿no? Y los mecanismos son justamente un mecanismo de control que permite a través, por ejemplo, de receptores sensoriales, ¿no? En nuestro cuerpo, tiene un sistema obviamente de batería que permite funcionar, ¿no? Y lo cual permite incluso sacar, ¿no? Además tiene pues todo un sistema electrónico que permite identificar los impulsos para que el paciente pueda originalmente hacer un cierre de la mano, una apertura y movimientos finos. Lo complicado acá viene a ser el entrenamiento, ¿no? Entender que no es solo generar una contracción y la mano se mueve como tú lo deseas, sino cada potencial de acción que genere los diferentes tipos de contracción y zonas de contracción van a generar obviamente un movimiento en la mano. Entonces eso significa reeducación, es volver a reeducar a una persona desde cero en el manejo, ¿no? Y esto puede tardar muchísimo. Obviamente el tiempo es lo que determina el manejo, ¿no? Y las habilidades del paciente lo que te determina el manejo de este tipo de prótesis. En general, exceptuando las prótesis mioeléctricas, la mayoría de prótesis mecánicas, ¿no? Ni siquiera las estéticas argumentan en la totalidad, porque a veces no necesitan tantas articulaciones, pero las prótesis mecánicas sí, ¿no? Y tienen estos 5 componentes. El elemento de suspensión, o sea, con qué va a estar atado al cuerpo, el encaje, es donde se va a colocar obviamente el muñón, las articulaciones que ya conocemos obviamente que van a ser los puntos donde van a estar colocados estos segmentos, los elementos de control, que son en este caso el sistema de cableado, y por último los dispositivos terminales, o el dispositivo terminal, ¿no? El más común en forma obviamente de garfio, ¿no? O gancho. Estos elementos obviamente están reconocidos en una prótesis mecánica de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, los elementos de suspensión, todo un sistema de correas como el que ustedes están viendo que permiten adherir, ¿no?, la prótesis al cuerpo. En la mayoría de los casos, las prótesis, sobre todo que son bastante más ligeras, hablamos de prótesis transradiales, este sistema es mucho más sencillo y en las prótesis donde obviamente se acerca más al hombro o incluso un desarticulado del hombro, el sistema de suspensión es un poco más fuerte, más reforzado y pueden venir con diferentes opciones de ligas o bandas elásticas. Bien, en cuanto al encaje, obviamente es el dispositivo que estoy señalando en este momento. También tiene formas diferenciadas, ¿no? De acuerdo a la zona. En los pacientes desarticulados del hombro se adhiere bastante al tronco. En este caso, pues un paciente transhumeral, ¿no?, engloba todo lo que es el segmento, igual si fuese un desarticulado de codo, y si es en miembros más distales, como en amputados transradiales, probablemente pues el dispositivo también sea del encaje mucho más pequeño, ¿no? Las articulaciones, por lo general, en un paciente aquí se puede visualizar en el codo y, ¿no?, en la zona de la muñeca que puede realizar los movimientos. Sin embargo, si el paciente es amputado por encima por debajo, perdón, del codo, solamente vamos a tener una articulación en este segmento, ¿no? Los elementos de control tienen que ver con el cableado, ¿no? El sistema de cableado que permita el manejo del dispositivo terminal y también a veces de la articulación. Esto también puede tener un poco más o menos complejidad, ¿ya? Y finalmente el dispositivo terminal, el cual nos habla, ¿no?, de la zona justamente donde va a tener el agarre, el que va a imitar la función de la mano. Bien, por ejemplo, algunas de las prótesis para pacientes desarticulados de hombro son los siguientes, ¿no? Una prótesis para pacientes desarticulados de hombro, obviamente el encaje es bastante más grande, es lo que podemos ver, ¿no? Adherido al cuerpo. Las articulaciones los va a requerir tanto para el hombro, para el codo y probablemente para la zona de la mano muñeca. Este tipo de prótesis, ¿no?, obviamente no es una prótesis netamente mecánica,
sino esta es una prótesis híbrida, los componentes son híbridos, van a permitir, ¿no?, un mecanismo totalmente distinto, mientras que la prótesis mecánica, pues no, esto es lo que nosotros visualizamos. Igual un encaje adherido al cuerpo, va a tener y manejar articulaciones para el hombro, aunque son los que menos se mueve, igual para el codo y para obviamente el dispositivo terminal, ¿no? El sistema de cable acá que se puede apreciar netamente para el dispositivo terminal. Voy a revisar un momento, jóvenes. ¿Alguna pregunta tenemos en el chat? Creo que no he escrito. Sí, el dispositivo terminal varía en forma, jóvenes, varía mucho en forma. Puede, incluso los tipos de dispositivos en Garfio, los hay distintos tipos de dispositivos de Garfio. Los hay más finos, en realidad netamente, por ejemplo, este tipo de Garfio es para encaje. Imagínense que imita la mano en esta posición, entonces pueden coger cualquier objeto y levantarlo sin la necesidad de utilizar, por ejemplo, algún mecanismo de control. Mientras que el que estaban visualizando acá hace un momento, es un garfio cerrado. Entonces, como es un garfio cerrado, no va a permitir hacer este tipo de agarre levantamiento. Este garfio sirve para abrir y cerrar, hace estas funciones, ¿sí? Entonces, esto también depende de, obviamente, la tarea función para transporte, para tareas más pesadas. Estos de aquí, por lo menos este dispositivo terminal, se presta mucho mejor para tareas más pesadas. Acá, por ejemplo, él sin la necesidad de un agarre, solo puede coger un objeto y trasladarlo, llevarlo, ¿sí? O levantarlo desde el suelo. Las prótesis transhumerales, ¿no? Esta es una visión de prótesis transhumerales. Acá vemos dos diferentes tipos de prótesis. Ambas son prótesis obviamente mecánicas, solo que el dispositivo terminal es diferenciado, ¿no? Vemos el encaje. Bueno, acá no se puede ver el tema de la suspensión, ¿no?, porque no está adherido al cuerpo en esta imagen, pero sí podemos ver los sistemas de control, ¿no?, tanto para el codo así como para el dispositivo terminal. En este dispositivo terminal diferente no se prioriza no solamente el agarre, sino la parte estética, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, son prioridades. Miren, este dispositivo se le puede adherir también este de aquí. Hay casos incluso de prótesis donde pueden venir diferentes dispositivos terminales, se puede retirar para diferentes situaciones. Obviamente, pues no, esto ya propone una prótesis un poco más costosa. En el caso de un paciente desarticulado del codo, bueno, era la imagen que ya se había visto anterior, ¿no? Paciente con el mecanismo es muy similar, igual tiene que venir con un mecanismo de control también para el codo, ¿sí? Y el sistema de suspensión es muy similar a un transhumeral, ¿no? Un transhumeral, un desarticulado del codo es muy similar, no varía mucho. La diferencia del brazo de palanca favorecido, obviamente, acá. Un paciente con una prótesis transradial. En un paciente con una prótesis transradial podemos visualizar, ¿no? La ventaja que tiene es el manejo de la articulación del codo. Esa ventaja permite que obviamente sea más compleja su utilidad, ¿no? También el mecanismo de control es más simple, solo va dirigido y apuntado para el dispositivo terminal. Ahora, esto también varía. Si es un paciente amputado por debajo del codo y ya no requiere movimientos del codo, el dispositivo terminal también puede ser más complejo y puede tener un sistema de control más complejo para el dispositivo terminal, ¿no? Este es el sistema de resistencia y simple garfio que hace solo una apertura en este sentido y agarre, ¿no? Esto es para agarres fuertes cuando van a traccionar aquí y agarres suaves cuando va a aperturarse, ¿no? Es el mismo dispositivo que ustedes están mirando acá. Y finalmente las prótesis de mano, ¿no? Si es una prótesis total, o sea, gran parte de la mano ha quedado afectada, por lo general, ¿no?, tiene que usar una prótesis netamente mecánica si quiere el funcionamiento de la zona. Pero en las prótesis parciales, o sea, amputados de dedos, hay muchas opciones y hay muchas variedades, ¿no?
En muchos de ellos el mecanismo es netamente un mecanismo simple, ¿no? Es un mecanismo estético, pero a la vez también simple que permite el agarre. Este tipo de prótesis simples funcionan en base a un sistema muy, obviamente, muy simple, donde una presión solamente permite hacer el cierre o la apertura, ¿no? Complementa, obviamente, para el cierre de la mano. Sin embargo, por ejemplo, un paciente amputado a este nivel muchas veces no utiliza una prótesis porque tiene todavía la pinza fina, lo que le permite hacer muchos movimientos. Claro que pierde fuerza. Mientras más dedos se va perdiendo, vamos perdiendo más fuerza en el agarre. Pero, vuelvo a repetir, son opciones que se le puede brindar al paciente, pero la decisión final es del paciente, ¿no? Y finalmente, una amputación a este nivel es netamente más estético, porque el quinto dedo no es tan influyente, solo influye en la pérdida de fuerza de la mano final. Bien, chicos, vamos a ver entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ir realizando. Vamos a ver algunos videos. A ver, vamos a ver unos videos relacionados a justamente algunas prótesis. Driving down the road, I had my arm laid over on the window of my automobile. Next thing you know, the state police was pulling me over. They said, "We need to see your hand." I said, "Well, I'm without one hand." I said, "I'm a amputee." So I stuck my hand out like this. He said, "Put that gun down." I said, "Well, this is not a gun. Come up and inspect." I said, "You can." Bien, el paciente narra aquí un poco su amputación y ojo, este tipo de amputación es totalmente diferente a lo que nosotros estamos hablando. Chicos, voy a cortar un ratito mi video porque obviamente, o mi cámara porque se altera, ¿bien? Ok, este tipo de amputación, les cuento, es totalmente diferenciada y es una amputación en la cual se planifica desde una cirugía. Quiero que miren un poco el dispositivo que tiene hacia el final del muñón. Viene injertado en el paciente un dispositivo hacia el final del muñón. Es como un metal que sobresale de su cuerpo. Esto le permite que el paciente pueda justamente adherirse a este tipo de prótesis, ¿no? Ahora van a ver, ¿sí? Miren, en la prótesis de este tipo el paciente puede hacer movimientos finos, como están viendo, y probablemente pueda desarrollar incluso una fuerza mucho mayor, ¿no? Entonces el paciente tiene que tener destreza para coger objetos muy suavemente y también para poder coger objetos muy fuertes. Miren todos los mecanismos y movimientos que puede desarrollar esta prótesis mioeléctrica. Bien, obviamente, ¿no? El uso, el entrenamiento no es nada, no es nada simple. Fíjense este dispositivo. Ah, ya nos quitó la imagen. En un momento vamos a ver. Ok, obviamente la tecnología de punta, ¿no? Va a permitir este tipo de mecanismos. Miren, esta parte terminal que estamos viendo acá, me ganó un segundo la imagen. Ok, esta parte terminal que ustedes están viendo aquí, esto que ven que está fuera del muñón, porque en realidad esto está incrustado en el muñón, es una opción dentro de la cirugía que se tiene para el paciente. Esta opción quirúrgica permite que el paciente ya venga justamente con este sistema después de la cirugía y por lo tanto pueda conectarse de manera más fácil con la prótesis, ¿sí? Bien, podemos visualizar los movimientos que desarrollan, ¿no? Ven, ahí pueden visualizar, por ejemplo, ese dispositivo que tiene incrustado en el cuerpo. Ahora,
En definitiva, no, las prótesis mioeléctricas permiten desarrollar todos los movimientos en base a las contracciones que va desarrollando el paciente, ¿no? Esto solo es una muestra de lo que debe haber tardado el entrenamiento que denota, ¿no? Los movimientos de control del muñón que ustedes pueden ver, ¿no? Permiten el desarrollo justamente de esa prótesis mioeléctrica. Las contracciones, miren, cada contracción y el aprender cada contracción debe haber tardado bastante el paciente para que pueda desarrollar movimientos individuales. Licenciado, buenos días. Una consulta. Sí, por favor, señorita, ¿Y el dígame. peso de esa prótesis, de esa mano artificial, es casi parecida al ser humano, el normal? Sí, probablemente que sí. La verdad, yo desconozco mucho de estos puntos en cuanto a los pesos, pero el material que se ve que es un material obviamente ligero, no debe ser bastante pesado, sino por la forma en cómo lo agarran en el video y la forma que he visto en otros videos. Y he también podido leer un poco de las prótesis mioeléctricas. Tratan de imitar todas las características posibles, como el peso, la ligereza, le agregan algunas articulaciones incluso que no podemos nosotros tener. El movimiento de la pronosupinación para nosotros está controlado en movimientos de un rango de 0 a 80 o hasta 90. Este tipo de prótesis mioeléctrica pueden hacer un giro completo en lo que para nosotros supondría la pronosupinación. Pero en cuanto a peso y características son de constitución bastante similares. Bien, entonces, este tipo de prótesis también es factible gracias a una cirugía pues, de muñón especializada, ¿no? Ese tipo de cirugía se llama osteointegración, chicos. O sea, el hecho de que el paciente tenga, en este caso, parte de una prótesis externa salida por fuera, como ese metal que vieron, se llama osteointegración, lo que ustedes están viendo. Esta osteointegración le permite, obviamente, al paciente adherir la prótesis sin que se pueda salir, ¿no? O sea, un sistema de suspensión muy, muy bueno, ¿no? Un sistema de suspensión obviamente permitido solo para este tipo de prótesis. Para ello se da una mejor osteointegración. Ahora, hoy también sé que están haciendo osteointegración para prótesis no tan complejas. Sin embargo, el futuro, la mayoría de estas cirugías de osteointegración son netamente para este tipo de prótesis mioeléctrica. Lo que ven ahí es la osteointegración. ¿Sí? Entonces, la complejidad de los movimientos, ¿no?, que puedan tener acá es dependiendo justamente de las características de este tipo de prótesis, ¿no? Entonces, podemos visualizar una prótesis bastante compleja. Vamos a ver ahora una prótesis mecánica, ¿no? Una prótesis de repente menos complicada en cuanto a su manejo. Many upper extremity amputees currently use what is known as a body-powered prosthesis. Bien, miren una prótesis mecánica. Una prótesis mecánica y el entrenamiento de una prótesis mecánica, obviamente este entrenamiento es en terapia ocupacional, pero ya el paciente con un mejor, ¿no?, alcance, podemos visualizar cómo el paciente desarrolla movimientos de presión fina. Obviamente tampoco no es tan fácil, ¿ah? Esto debe tardar tiempo de entrenamiento, ¿no? Movimientos finos como por ejemplo el hecho de coger un gancho no es tan fácil. El aprendizaje obviamente tiene que tener la destreza. Miren que para cerrar y abrir este dispositivo no es que el dispositivo se abre y cierre fácil, sino que requiere del control del cuerpo. Ahora, ¿desde dónde lo controla? No lo controla desde el muñón, ojo, lo controla desde el tronco. El paciente está movilizando desde el tronco, pero miren hasta dónde puede llegar a alcanzar un poco la complejidad, ¿no? Los movimientos para girar, para desarrollar movimientos rotacionales, no son tan simples, ¿ah?
Ok, fíjense igual, ¿no? El mismo sistema de complejidad. A ver, vamos a ver algunos otros videos. En este video, obviamente, se puede ver toda una prótesis mecánica total. Vamos a ver los mecanismos. Miren, vamos a ir pausando con poco. Va a colocar el sistema de suspensión en este momento, ¿no? Los diferentes formas de colocación. Hoy los sistemas de suspensión son simples, ¿no? Miren, un sistema de suspensión muy fácil de colocar, entonces no tiene nada de complejidad para la colocación de este tipo de prótesis. Podemos visualizar cómo se ha colocado. Miren los movimientos, por ejemplo, los movimientos en el codo con el sistema de control que ustedes están visualizando. Ahora, quiero que vean algo mucho, quiero que vean el control de movimientos que hace a nivel de la escápula, porque en realidad estos movimientos vienen desde la escápula. Ejecuta movimientos para que el paciente pueda tener, ¿no?, un control del codo a través de los movimientos escapulares, pueden visualizar. Ahora, a través de esos movimientos escapulares, miren lo que permite, ¿no? Permite justamente la apertura y cierre del garfio. Ahí pueden ver desde una vista posterior el paciente qué es lo que desarrolla para que pueda hacer un alcance. Ven el correaje que está haciendo. Hace un estiramiento o separación interescapular para que le permita obviamente a este sistema, ¿no?, el movimiento de flexión del codo. ¿Ok? Desde bajo diferentes posiciones se puede observar, ¿no?, los mecanismos relacionados a los movimientos en las articulaciones. Pueden ver acá parte de lo que hemos estado visualizando, ¿no? Los movimientos que desarrolla y la complejidad de los movimientos, vuelvo a repetir, son de acuerdo al número de repeticiones que ha desarrollado el paciente, ¿no? Mientras más repeticiones, entrenamiento, un mejor control del dispositivo. A ver, vamos a ver un nuevo video. The figure 8 vest harness has become a new standard of care for upper extremity figure 8 control and suspension applications. It offers significantly greater comfort, control, and functional outcomes. Solo Traditional diferenciado. strap harnesses offer limited. En este caso, ¿no?, el sistema de suspensión es diferente. Yo también quiero que... ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? Ok. El sistema de suspensión es diferente. Sí, esto también depende del tipo de prótesis que se adquiera. Se tiene que explicar, ¿no?, donde se adquiera, se tiene que explicar cómo funciona su sistema, ¿no?, de suspensión y su sistema de control, ya que son los dos puntos más importantes para entender cómo va a funcionar la prótesis. Vemos que acá es totalmente diferente a la Limited control capabilities in normal daily positions, such as when bending forward. But the figure 8 vest harness provides increased responsiveness and precision control of the terminal device and elbow units in all positions. Find out more about the figure 8 vest harness at martinbionics.com. Bien, si bien le permite los mismos movimientos, obviamente que tiene que desarrollar movimientos diferentes, ¿no? Movimientos diferentes de su cuerpo. Y finalmente vemos este video para algunas prótesis. Algunas prótesis simplemente para entrenamiento avanzado, ¿no? Porque la prótesis de entrenamiento, simplemente
para actividades manuales, no de tanta fuerza, para entrenamiento de fuerza. Voy adelantando parte del video, pero quiero que noten que para qué se utiliza exactamente. Ok, va a colocarse, por ejemplo, un liner. Ya sabemos lo que es un liner, que ayuda a adherir justamente a las prótesis y además evitar roce, fricción. Ojo, lo que ustedes están viendo también es un tipo de prótesis. No corta, no tiene las funciones de agarre, las funciones de soporte, tiene funciones diferenciadas. Esto también son prótesis, claro, está para otro tipo de usuarios. Profesor, disculpe, no se le escucha muy bien, se escucha un poco lejos. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, ok, disculpe por el sonido había dejado. Este tipo de prótesis, les hacía mención que son prótesis justamente desarrolladas para actividades de fuerza, ¿no? No son prótesis para un agarre, obviamente, y cierre, ¿no? Sino prótesis de fuerza para que se adhieran al cuerpo, mientras puede ejecutar. Ojo, acá es para el entrenamiento, pero este tipo de prótesis puede servir incluso para actividades laborales. Estas prótesis no requieren de ningún mecanismo de control previo en cuanto a sistemas de correaje, simplemente va adherido al cuerpo y el mecanismo de desarrollo lo hace el mismo paciente, ¿no? Él mismo ejecuta la acción, le permite sostener la extremidad nada más. Bien, vamos a terminar viendo algunas acciones finales que tiene justamente el entrenamiento con este tipo de prótesis. Entonces, hoy podemos pensar que hay diferentes opciones, pues, ¿no? Incluso para pacientes que desarrollan actividades deportivas, actividades de entrenamiento, tienen las opciones de poder nuevamente volver a hacer sus actividades funcionales y físicas con prótesis que están al alcance, no son realmente esas prótesis ajenas a nuestra realidad, hoy en día lo hay, si bien estos videos pues ninguno es hecho en el Perú, ¿no? Podemos visualizar que son prótesis que están pues, al alcance, son prótesis de mecanismos sencillos, lo único que sí, ¿no? La tolerancia, el entrenamiento previo del paciente para poder desarrollar estas actividades es indispensable. No se puede pensar en un paciente al mes nada más usar este tipo de prótesis y también de acuerdo al tipo de tolerancia, ¿no? Obviamente, de acuerdo a ello, el paciente irá o no teniendo pues una mayor destreza motora y si esto ocurre, el paciente pues puede llegar a tener condiciones como las que muestra la señorita, ¿no? Del video. Bien, entonces voy a mostrar mi cámara un momento. No sé si tengamos alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Como hemos podido ver, ha sido un resumen básicamente de los principales tipos de prótesis para conocimiento de ustedes, ¿no? De miembro superior. En conclusión, podemos tener opciones hacia el paciente, que son las prótesis estéticas, si es que el paciente determina no utilizar una prótesis netamente mecánica. Tenemos las opciones de las prótesis mecánicas. Estas prótesis mecánicas son prótesis simples, ojo,
No son prótesis complejas, prótesis simples, pero la complejidad lo tiene también de acuerdo al tipo de tareas que vaya a desarrollar y al nivel de amputación. Mientras más proximal sea el nivel de amputación, más complejo por el uso de mayor número de articulaciones. Finalmente, las prótesis mioeléctricas es el avance, es el futuro a lo que se quiere conseguir. Miren que todavía no creo que esté disponible, ¿no? Esté disponible todavía en nuestra realidad hospitalaria, ¿no? Sin embargo, no digo que no lo puedan utilizar, lo pueden adquirir. Es más, esas cirugías de osteointegración, hasta donde he leído, se vienen planificando todavía en países, ¿no?, avanzados en cuanto a tecnología, pero no creo que sea muy ajeno que en unos años pueda haber cirugías también aquí en el Perú de osteointegración, el cual pues ya permita pensar de que el paciente puede utilizar una prótesis mioeléctrica, ¿no? Ahora, finalmente, la estadística o la mayor número de casuísticas que hablan de los pacientes amputados miembro superior, sí nos dice que todavía sigue siendo escaso el número de pacientes que utiliza una prótesis, ¿sí? Bien, finalmente, en la recopilación de estos datos, no podemos entender que el manejo del paciente amputado, ya sea miembro superior o miembro inferior, es un manejo largo, y es un manejo en el cual parte desde la adaptación del paciente, adaptación primero a su realidad, adaptación a un muñón funcional, ¿no? Un muñón ideal, y por último, adaptación a una prótesis. Entonces, de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente, de acuerdo a todo el equipo multidisciplinario que haya podido trabajar exclusivamente en el buen camino del paciente amputado, vamos a tener obviamente, no vamos a tener un proceso largo, pero probablemente satisfactorio, ¿no? Ya sea para paciente amputado miembro inferior o miembro superior, ¿no? Son algunos de los alcances que se puede tener. Y el fisioterapeuta tiene también un rol para desarrollar aquí, ¿no? Desde el punto de vista físico, desarrollar todas las condiciones necesarias para que el paciente pueda llegar al uso protésico. E incluso desde el punto de vista previo a ello, podemos participar en una mejor condición para que el paciente llegue a una cirugía, ¿no? Y ya con el uso de una prótesis también podemos participar, obviamente, para un manejo adecuado de la prótesis, sobre todo en miembros inferiores nuestra tarea es más amplia. En miembros superiores no digo que las imágenes que ustedes hayan visto no lo puedan desarrollar, sino que casi siempre se comparte esa tarea con terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, son algunos de los alcances que se les puede brindar. Chicos, espero que hayan podido considerar, ¿no?, el uso y el conocimiento que se ha tenido del manejo del paciente amputado, porque probablemente en algún momento de su camino van a toparse con algún paciente con estas características y van a tener una idea ya más clara de cómo manejarlo y qué alcances poder llegar a darle al paciente. Bien, entonces, jóvenes, hasta acá nos estamos quedando en cuanto a todo lo que tenga que ver con el manejo de las exoprótesis, o sea, prótesis externas. Entonces, la evaluación que vamos a tener para el siguiente martes, martes 11, viene hasta este tema, solo y exclusivamente hasta este punto. Lo que vamos a hacer de aquí hacia adelante es el manejo de las endoprótesis, por ejemplo, las prótesis relacionadas a reemplazos articulares, como la prótesis de cadera, la prótesis de rodilla. Los hay también en otras zonas, como la prótesis de hombro, poco todavía utilizable en este caso, son pocos los casos de esta zona, así que no vamos a hacer mención a las prótesis o reemplazos articulares en articulaciones como el hombro. Sí, las más utilizables, la rodilla y la cadera, o la cadera y la rodilla, en ese orden, son las prótesis que vamos a hablar. Entonces vamos a indicar un poquito el tema, vamos a hablar de la parte del conocimiento obviamente, de estos puntos y del manejo del paciente exclusivamente protésico, ¿no? Bien, chicos, entonces si tuviéramos alguna pregunta, por favor lo realizamos. De lo contrario, Licenciado. sí, por favor. Buenos días, licenciado. Señorita. Licenciado, una consulta. En los 3 últimos videos de prótesis transhumeral que vimos, no son prótesis mioeléctricas, ¿verdad?
No, no. Los que tenían en la zona distal un Garfield. Sí, son prótesis netamente mecánicas. Todas son prótesis mecánicas. O sea, desarrollan el funcionamiento en base a un sistema de control donde el cuerpo participa con contracciones en el tronco, ¿no? Y un sistema de control en base a cables que permiten. Hay prótesis híbridas que pueden ya tomar, ¿no? Algunos sistemas de control antiguo mecánicos, pero todavía tienen un sistema de batería que puede permitir algunos movimientos, ¿no? Esas son las prótesis híbridas. El alcance de algunas de las prótesis híbridas para el entrenamiento también es todavía muy difícil encontrar en nuestro mercado nacional. No se ve mucho las prótesis híbridas, en realidad lo que más abundan son las prótesis mecánicas. Y vuelvo a reiterar, tampoco no es que las prótesis mecánicas abunden, sino que lo que hace pensar es que la mayoría de pacientes tiende a tomar la decisión de utilizar una prótesis mecánica por alcance, por manejo, por facilidad en cuanto a lo que pueda recuperarse más rápido. Licenciado, entonces, las que estarían más disponibles serían las prótesis estéticas. Sí, esas son las más disponibles en cuanto a la mayoría de los casos cuando se descarta el tema funcional, ¿no? Un paciente que puede utilizar una prótesis estética solo con el fin y el objetivo de reemplazar la extremidad perdida y obviamente en algo puede asemejar la simetría. Sin embargo, son las más disponibles. No se requiere de un entrenamiento adicional, o sea, aparte del manejo del muñón, termina el proceso. Es más, hay pacientes que llegan a utilizar la prótesis estética después de haber pasado, ¿no?, por cirugía. Hoy en día, pues no, queda claro que los pacientes hacen rehabilitación, ya sea, ¿no?, de manera privada o de manera hospitalaria, hacen rehabilitación, ¿no? Es muy raro encontrar pacientes amputados que hoy el médico encargado de la cirugía no lo refiera a un proceso de rehabilitación. Pero les cuento que esto no era tanto así, ¿no? Hace 20 años es muy probable y hay reportes de pacientes que he tenido que han sido amputados de años y nunca han hecho una rehabilitación, ya sea miembro superior o miembros inferiores, ¿ah? Entonces, el uso de una prótesis estética lo utilizaron como una medida frente a la necesidad que tenía el paciente. Sin embargo, hoy, pues, la decisión parte todavía siendo del paciente. Sin embargo, el fisioterapeuta puede, de alguna otra manera, facilitar, ayudar, conversar en el uso de lo que el paciente requiera. Si la amputación requiere de una prótesis compleja, obviamente es preferible una prótesis mecánica, ¿no? Y si el nivel de amputación obviamente puede ser reemplazable en las actividades por el otro segmento, una prótesis estética no le vendría mal, también dependiendo la edad del entrenamiento, ¿no? O quizás hay pacientes que empiezan con una prótesis estética y más adelante pueden hacer el cambio al desarrollo de una prótesis mecánica también. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ani. Tengo una preguntita. En el primer video, donde observamos La prótesis la mioeléctrica. prótesis de cirugía osteointegración, deben ser demasiado costosas, ¿verdad? Por el tipo de la tecnología avanzada que tiene esa Sí, prótesis. bastante. Es bastante en realidad. Mire que es muy raro que encuentren en la web información que les diga exactamente cuánto puede costar. Solo hay alcances promedios de lo que puede valer una prótesis de ese tipo. Y sí, son bastante costosas, bastante. O sea, el acceso a una prótesis de ese tipo es costosísima. Sin embargo, ¿no? También he sabido de casos donde han sido, incluso han llegado a probar acá en el Perú por donativos de prótesis mioeléctricas, ¿no? Pero obviamente es prueba, es tú como individuo permites entrar en un estudio, ensayo y puedes adquirir o se te puede brindar uno de ellos en algún momento, ¿no? Pero es costosísima todavía. Licenciado, disculpe, en caso que algún paciente pudiera adquirir estos prótesis en el extranjero, ya que aquí en el Perú no hay, ¿hay instituciones especializadas donde puedan de alguna forma revisar el protésico o rehabilitadores que puedan ayudar al entrenamiento para el uso de esta prótesis
aquí Mira, en te Perú. digo que en cuanto a la prótesis mioeléctrica, desconozco dónde pueda haber una institución que pueda llevar a cabo, ¿no? Todo lo que se hace mención, porque no es solamente el entrenamiento, es el funcionamiento de esta prótesis. Es más, si la prótesis tuviera un fallo, tienes que tener un equipo de soporte, en este caso, un equipo que se encargue de revisar justamente la misma prótesis mioeléctrica. Entonces, yo lo dudo que exista todavía. Las demandas no son muy buenas. Muchos de los pacientes probablemente que tengan un buen nivel adquisitivo y opten por este tipo de prótesis, les debe resultar más fácil viajar al extranjero, incluso operarse, como lo es hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, algunas cirugías de traspaso justamente tendinoso, cuando un paciente sufre una lesión donde se corta un tendón y se corta por ahí una raíz nerviosa y tiene que traspasar un tendón a otra zona, lo hacen en el extranjero, viajan, por ejemplo, a Estados Unidos y hacen ese tipo de cirugías, que le es mucho más factible, tiene mayor alcance y menos costo el hecho de viajar, ¿no? Que traer, por ejemplo, un equipo acá. Desconozco que lo pueda haber acá, ¿no? Todavía esto se trabaja a nivel internacional. Bien, entonces, Profe, una pregunta. ¿Las prótesis mioeléctricas vienen ya planeadas desde la cirugía o ha habido casos en los que se dan después de la cirugía? Sí. no, en la mayoría de los casos, las prótesis mioeléctricas ya vienen planificadas. En la mayoría de los casos, hoy se piensa en un paciente que va, hablamos del miembro superior. El paciente amputado del miembro superior que sufre un trauma, un mecanismo, puede ser operado y ya pensado en una prótesis mioeléctrica. Pero hablemos de un paciente que, por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito y tuvieron que amputar, o tuvo un accidente en el cual se tuvo que operar. Se puede volver a reoperar para colocar, por ejemplo, el sistema de osteointegración. Entonces, un paciente que pudo haber sido amputado y decide optar por una prótesis mioeléctrica, ¿no? Recuerden que en el proceso de la cirugía se puede optar por una segunda o hasta una tercera cirugía para poder llegar a una prótesis mioeléctrica y a partir de ahí ya con el objetivo de una prótesis, perdón, una amputación de osteointegración para que pueda utilizar una prótesis mioeléctrica. También se puede planificar de esa forma. Profesor, una consulta, las prótesis mecánicas básicamente solamente funcionan con el movimiento del mismo cuerpo. Me causó un poco de intriga la imagen que nos mostró donde había, creo que había un paciente con desarticulación de codo, que hacía flexión y extensión de codo. ¿Eso lo hace con el movimiento de la escápula netamente? Sí, movimientos simples. Mira, les comento los movimientos que se desarrollan para el manejo, pero vuelvo a repetir, esto depende del tipo de prótesis que se adquiera. Yo les puedo enseñar un manejo, sin embargo, de repente la prótesis que vaya a tener no tenga este mecanismo de control. Los movimientos simples son movimientos de escápula de elevación, descenso. Hay movimiento de elevación, descenso, proyección posterior de la escápula, y hay los movimientos contrarios. Por ejemplo, para el movimiento de flexión de codo hay un mecanismo que hace este tipo de tarea. Llevan el hombro hacia atrás, o sea, retropulsión, y en este caso aducen la escápula. Ese mecanismo permite la flexión de codo. El paciente suelta el movimiento de la escápula, me coloco así, suelta y la prótesis vuelve a su lugar o cae progresivamente. Tampoco no es que el paciente haga esto porque la prótesis va a caer rápida. Entonces, el paciente hace la retropulsión y aducción de escápula y el tirante se tensa y termina jalando. Entonces, con el entrenamiento, el paciente va haciendo que ese movimiento pueda ser más lento, más pausado y vaya descendiendo igual. Todo lo que lleve al descenso no es que el paciente busque la extensión, simplemente hace una contracción excéntrica después de haber hecho una contracción concéntrica para que lleve al reposo. Y en el caso del tipo de agarre, tipo Garfio, el cual coge de esta forma, ¿no? El paciente puede hacer el mecanismo de abducción, ¿sí? Hace el mecanismo de abducción o separación de la escápula con un poco de proyección anterior del hombro. Entonces estira el cableado
y lo que hace el cableado es mueve el garfio. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ya eso hace para el garfio y el otro para el codo. Y si quiero hacer los dos a la vez, o sea, quiero flexionar el codo y a la vez agarrar el garfio, tienes que hacer prácticamente un movimiento conjunto, ¿no? Donde predomina el codo primero. O sea, el paciente hace este movimiento, lleva hacia atrás. Mientras está llevando hacia atrás, el codo se va flexionando, puede llevar la escápula hacia la abducción. Por eso muchas veces hace este movimiento en conjunto, ¿sí? Y ahí es donde se puede abrir el garfio. Entonces, ese es uno de los mecanismos más simples. Claro, al inicio lo difícil para el paciente es acordarse un poquito los movimientos, ¿no? Porque él quiere abrir, pero no se acuerda con qué movimientos. Pero vuelvo a repetir, esto es práctica y entrenamiento. No es complicado. Lo único complicado para el paciente al inicio es poder controlar la presión, porque una cosa es lo que yo les mencioné ahorita y otra cosa es controlar la presión y el movimiento, que eso se da con el entrenamiento. Entonces, por eso que el paciente va entrenando con distintos, ¿no? En terapia ocupacional me vieron con distintos mecanismos donde va cogiendo distintas formas y en distintas posiciones y a distintas alturas para que se acostumbre, ¿no? Movilizar y coger en esta posición como coger en guardia baja. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profesor, respecto a los parciales, va a venir manejo del paciente amputado y la columna vertebral, ortesis para la columna vertebral. No. Vamos a tocar solamente los últimos temas. El tema de ortesis de columna vertebral, si bien no había venido no vino para el primer examen, ¿no lo tuvimos para el primer examen acaso? ¿O sí? No, chicos. Vino una, si no me equivoco. Ya. Yo le voy a dar, en este caso, a su compañera Alejandra, le voy a pasar los temas que va a venir incluido y en promedio cuántas preguntas van a venir y cómo se van a repartir en proporción. ¿Ya? Yo le voy a enviar a ella esos datos, pero sí el examen viene hasta el último tema que hemos desarrollado el día de hoy, ¿ya? Hasta hoy, hasta este horario. Ya lo que vamos a hacer en el segundo horario ya es una evaluación para el tercer examen parcial. Listo, profesor, muchas gracias. Okay. Bien, chicos, entonces me despido, vamos a entrar en un receso 10 minutos y continuamos con un nuevo tema.